Ser podcast. Hace tiempo que pienso, no sé vosotros qué opinaréis, Javier Sagarna, Emma Vallespino, buenas tardes. Hola, ¿qué buenas tal? tardes. Hace tiempo que pienso que esto que llamamos careta en la radio, esta introducción tan hermosa con la canción de Sabina para la ventana de los libros con Benjamín Prado, tenemos que grabar otra que diga sin Benjamín Prado. Sí, o todavía no. Claro, más que nada para cubrirnos las espaldas en los días como hoy, donde que llega. Yo, como estoy hoy en Barcelona, no lo veo, pero no sé, tengo la confianza absoluta en que llegará tarde o temprano, ¿no? Tenemos Porque ahí la puerta además abierta. ¿Tiene la puerta abierta? Pero lléganos, si queréis retransmitir cómo se sienta Benjamín Prado. En este momento está sí, quitando. Sí. Venga, Benjamín, dale. Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? hola. Lo primero respira. Pero es verdad que venía corriendo. Qué difícil es correr por la Gran Vía. Sí, con tanta gente, ¿verdad? Pues fíjate, yo tenía pensado abrir hoy esta ventana de los libros con dos cosas que tienen relación contigo, Benjamín, y que son dos cosas personales, digamos, ¿no? La primera es que el jueves, en la librería Antonio Machado, a las 7 de la tarde, en Madrid, presentas tu nuevo poemario, A la edad de los fantasmas, del que un día tenemos que hablar largo y tendido aquí en la ventana, porque es un poemario, tú y yo lo hemos hablado en privado, y tú me corriges, de un aire, yo diría crepuscular, aunque me jode un poco utilizar esta expresión, pero bueno, eso si quieres, el día que desciendes aquí para hablar del libro, lo hablamos más a fondo, ¿vale? A ti te jode expresarla y a mí que tengas razón. O sea, es eso, ¿no? Sí, es eso. Sí. Bueno, pues la edad de los fantasmas del que hablaremos pues un día de estos con más calma. Yo no quiero que pase hoy esta cita sin poder, si me das permiso, leer uno de los poemas. Sí, claro. Que además me gusta especialmente y creo que conecta con esto que acabamos de comentar. Se titula El olvido está hecho de lo que ya no duele y dice así. Estos son los poemas de alguien que ha besado en el espejo los labios de un fantasma y quiere irse contigo cuando cierres el libro. Igual que al salir de los museos, las estatuas nos siguen. Estos poemas son el final de un combate. Sus palabras han devorado a todos sus sinónimos. Si comparas dos cosas, las vuelves enemigas y han impuesto su ley. Estos poemas quieren regresar al pasado para hacerles mover los labios a los muertos. Quieren ser una historia que todo el mundo sabe, pero solo yo sé cómo contar. Trabajo día y noche. El pensamiento es igual que una selva. Jamás están dormidos todos los animales a la vez. Y leo a mis maestros si la idea no llega, como el jugador pide al dios de los casinos ganar lo suficiente para seguir perdiendo. Estos poemas quieren plantarle cara a un mundo en que todas las manos descienden de la mano de Caín. Avisar que la historia se repite solo si la callamos. Ir hasta donde están las cosas que se han ido y hacerlas despertar. La memoria es el pasado en movimiento. Si te escondes en ellos no podrán encontrarte. La muralla de libros no detendrá a los bárbaros. A menudo exageran las tumbas de los héroes. Pero si estamos juntos, no habrá espacio en tu casa para la soledad. Yo te defenderé, confía en mí. Si sumas mis heridas, sabrás qué fuerte soy. El olvido está hecho de lo que ya no duele, y yo te llevaré a él. Estos poemas no van a cometer contra quienes los lean el crimen de contarles la verdad. Definición de crepuscular, efectivamente. Vaya. Tenías toda la razón, pero es maravilloso. Bueno, muchas Javier, Emma, ¿qué os ha gracias. parecido? Joder. No lo conocíais vosotros, No, ¿verdad? No lo conocía yo tampoco. Oye, precioso pero doloroso también, ¿no? Un poquitín o un muchitín. Bueno, esta es la primera cosa de índole personal que quería comentar sobre Benjamín Prado. Lo segundo es más personal aún, porque hoy se asoma a la ventana el culpable / responsable de que Benjamín sea escritor. Así que lo puedes presentar tú mismo. Tú dirás. Bueno, desde luego de que sea novelista, ¿no? Porque yo nunca en la vida se me pasó por la cabeza escribir novelas, hasta que un día un señor llamado Enrique Murillo, que ahora se las da de octogenario campechano, pero no lo era entonces, entró en mi despacho de entonces Diario 16 y me dijo, quiero que me escribas una novela. Y yo le dije, bueno, yo quiero tener un helicóptero, pero son cosas que no suelen ocurrir. Y me dijo, vamos a comer, te invito y te convenzo. Digo, no creo que me puedas convencer. Fuimos a comer y me dijo literalmente, pero vamos a ver, ¿tú cuánto ganas aquí en un año?
Se lo dije, me dijo, te pago lo mismo por escribir una novela. La mitad la entrega al manuscrito, la otra mitad a la publicación. Y yo le dije, ya soy novelista, naturalmente. Enrique Murillo, buenas tardes, buena tarde. Muy buenas tardes, Carlas. Muy buenas tardes, Benja. ¿Cómo Hola, estás? Enrique Murillo, editor y autor del libro Personaje secundario, La oscura trastienda de la edición, es el invitado de hoy en esta ventana de los libros. Él ha ejercido de periodista, de escritor, de traductor, de editor. Fue uno de los fundadores de Babelia, Sí. por cierto. Fuiste uno de ¿Cómo salió ese nombre? Ay, Por curiosidad, no Sí, sé. sí, yo le llamé Babel desde el primer día. Babel. Sí, pero alguien en la dirección del diario pensó que este era un nombre que estaba en el registro, porque el Grupo Z registraba todo, toda la Rusi y las Plaza Calpe juntas, y entonces que no se podía utilizar. Y yo les dije, hombre, pues si no tendrá ISBN, no lo vamos a vender como Babel, lo vamos a vender como El País y dentro va un suplemento. No, se asustaron. Y alguien, a mí me sonó al principio que era Manuel Vicent, pero alguien que pasaba por ahí, por la tercera planta, que era la planta noble de la redacción, yo trabajaba más bien en la segunda, pues me bajaron con esa tontería de Babelia, que enseguida, naturalmente, cuando me iba con Luis Galán al taller, que estaba en la planta ya en -1, allí la gente enseguida le llamó Bobelia. Pero Bobelia. sí, son cosas, Bueno. de la vida. Hay muchas frases y muchos párrafos que tenemos subrayados del libro, y uno de ellos, que conecta con lo que estábamos hablando con el que no quería ser novelista, es cuando escribes. Dice, lo que más me ha gustado siempre de mi oficio ha sido encontrar escritores de verdad entre los autores de los manuscritos no solicitados que lleguen a las editoriales. Estás solo con el manuscrito. Nadie recomienda eso que alguien ha escrito y enviado a una editorial confiando, y eso es mucho confiar en que lo lean. La inmensa mayoría de esos manuscritos o no valen nada, o no lo valen para la editorial que los recibe. Pero un día, de repente, a menudo, en la primera frase, el primer párrafo, notas algo especial. Nunca es lo mismo, pero siempre hay algo diferencial que llama tu atención. ¿Te pasó con Benjamín? Me pasó con Benjamín, pero empezó, digamos, ya había leído su poesía. Y bueno, el día que nos vimos, además de esa conversación que ha reproducido Benjamín, él empezó a contarme historias, una tras otra. Era algo que en España es muy infrecuente entre escritores. O sea, hay muy buena gente contando historias de palabra en una esquina tomando unas cervezas, pero hay muy poca gente de los que escriben como profesionales o como no profesionales o incluso como aspirando a ser profesionales. Hay muy poca gente capaz de narrar, porque la concepción que tenemos en España de la literatura es como las cosas adornadas y bien dichas, y la literatura es otra cosa. Bruce Chatwin, el mejor escritor de viajes que ha existido en la historia, bueno, después de Marco Polo, Benja me puede corregir si me equivoco, Bruce Chatwin decía, no te pongas a escribir si no tienes una buena historia que contar, y luego esfuérzate y cuéntala bien. Pues eso es lo que yo utilizo muchas veces como definición de nuestro oficio. Somos contadores de historias. Exactamente. La única diferencia es utilizar la voz, que también es la palabra, o la palabra escrita, y utilizar un folio o 500 folios si se trata del Crimen y Castigo. Oye, bueno, Enrique, si el subtítulo de tu libro es La oscura trastienda de la edición, y escribes, seguramente tengo un récord europeo de despidos en multinacionales del sector, hay que preguntarte a qué se debe tan dudoso o no dudoso honor. ¿Las has visto de todos los colores? Sí, digamos, este libro son las memorias de un tío al que le gustaba leer y que al cabo de unos años pudo empezar a ganarse la vida leyendo, que era como que te regalaran tu vida. Sin embargo, la industria del libro y la lectura son cosas que casi viven vidas paralelas y no se tocan mucho. Y en la empresa española, en la de libros y supongo en todas las demás, hay mucho navajeo, hay mucho chorizo. Y luego, bueno, yo tengo un carácter que es el que tengo y sé que si pillo a alguien intentando robar a la empresa mediante alguna clase de invento o subterfugio, pues le voy a parar los pies. Y como me veían venir, pues entonces antes de cometer los delitos me echaban.
y he visto de todo y me han echado por cosas tan peregrinas como por llegar un día a la reunión sobre premios literarios en el Grupo Planeta. Sí, ahí. Llegar tarde a la reunión, la convocaba el nuevo director general, que sigue allí, Jesús Badenes, con quien nos hemos reído mucho él y yo posteriormente a costa de lo que voy a contar ahora. Y llego tarde y digo, disculpad, vengo tarde, pero es que me han llamado el Gordo y Creueras, perdonad, hablábamos así, el Gordo era José Manuel Larabost y Creueras era José Creueras, actual presidente de A3 Media. Bien, pues me han dicho José Creueras y el Gordo que el premio Planeta va a pasar a ser de 600.001 euros. Yo les he dicho, hombre, eso es un disparate, esa cantidad no habrá libro que lo cubra, la cuenta de resultados de Editorial Planeta va a resentirse, y dije, que se espabilen, me dijeron, muy en plan de dueños de la empresa. Total, llego, cuento esta historia y para cuando la termino veo unos ojos clavados en mí. Y esos ojos clavados en mí, que eran de alguien a quien en el libro llamo Francisco de Asís, Cordero, decían, a este gilipollas que va a ver a los amos, le reciben a él, y a mí, que soy quien soy, no me reciben, me lo cargo, porque él lo que quería era cargarse al director general, a Jesús Badenes. Y entonces consiguió engañar a Jesús y Jesús me echó. De todas formas, lo del navajeo te ha quedado corto, ¿eh? Enrique, aparte del navajeo y la lucha continua durante tantos años por en fin, digamos, colocar los libros más literarios, a lo mejor sobre los que más éxito se suponía que iban a tener, hay una cosa también que está en las 500 y pico páginas del libro, gracias por joderme el fin de semana, Enrique, que es el reconocimiento de lo etéreo que es este oficio de Enrique, ¿no? Porque claro, te llegan manuscritos, tienes que acertar o puedes fallar, o se te pueden pasar cosas. Y él claro, me ha hecho gracia que él reconoce algunos errores que le en fin, olvidos o no aciertos que le han confundido. Por ejemplo, no reconocer a Irene Vallejo en su momento, creo que es una de las que dices. Y algún otro, me ha llamado la atención, claro, de qué rabia me da porque ha pasado el tiempo y me hubiera encantado acertar en ese momento. Pero bueno, si a Carlos Barral se le pasó García Márquez, pues mira. A los editores, como profesionales de la selección, que es una parte de nuestro trabajo, como profesionales de la selección de aquello que una empresa quiere, debe o debería publicar, se nos puntúa socialmente por los aciertos y los errores. Y yo digo, bueno, sí, Barral cometió un error, yo un montón, y los voy a contar todos los que me vaya acordando de ellos. Y bueno, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado, lo siento, Benja, Raymond Carver. Y entonces yo conseguí que en España tardara en publicarse Raymond Carver un par de años. Al final, a Francino no le gusta Salinger, vivo rodeado de gente rara. Bueno, sí, exacto. Bueno, yo conozco a un autor que escribió un libro magnífico que se llama Raro. ¿Te recuerdas? Sí, señor. Muy bien. Entonces, a ver, los dos más grandes vendedores de libros españoles en los últimos 40 o 50 años, y digo a nivel mundial, son sin duda Ruiz Zafón e Irene Vallejo. De Ruiz Zafón tuve en mi mano el manuscrito, solo porque el autor con el que yo trabajaba en aquel momento era Terence Simosh, y mi trabajo consistía en cortarle unos 300 folios de cada manuscrito, que es lo que él me pedía, cosa que hacía religiosamente cada vez que terminaba la novela, pero sobre todo mi deber era que acabara la novela de una vez, porque tenía que publicarse en Navidad o para Navidad. Y total, y Terence era un encantador y muy divertido, y me dijo con la jeta que le caracterizaba: Murillo, ya te puedes leer tú los finalistas estos del premio Fernando Lara, que soy jurado este año, porque yo no pienso hacerlo. Y sobre todo ese que hay, que es tan gordo, que tiene ahí 800 folios, y era La sombra del viento. Y en efecto, yo me lo leí, pero simplemente para informar a ese jurado de que ese año el premio lo ganaba una buenísima novela de Ángel Escaso,
y que eso ya estaba naturalmente determinado por los hados que rigen los destinos de los premios, y que por lo tanto pues esto estaba bien, pero no tampoco era. Y lo que sí le dije es que tenía el autor una cierta capacidad de fabulación. Ya lo creo. Interesante. Ya lo creo. Pones negro sobre blanco algo que se ha comentado desde tiempo inmemorial en España, pero que tampoco se suele afirmar con tanta rotundidad, que es que los premios literarios se cocinan. Yo soy el cocinero de algunos de ellos, sí. O sea, y un año te tocó ir a buscar materia prima, a cazar posibles candidatos. Así es. Y citas 3 noes para el Premio Planeta. Almudena Grandes te dijo no, Rosa Montero te dijo que tampoco, y Arturo Pérez Reverte te dijo no, pero ese no le rindió. Vamos a ver, ¿verdad? eso fue una entrevista muy curiosa. Yo no le ofrecí naturalmente el Premio Planeta cuando llamé a Arturo y pedí quedar con él en Madrid, sino que le dije que si estaba cansado de publicar en Alfaguara, que yo estaba en Planeta, como ya media España del libro sabía, y que ahí se sentiría muy bien y le tratarían de maravilla. Y me citó en el Café Gijón, en la primera mesa, pegado a la barra de bar. Nunca se queda con nadie pegado a la barra del bar, porque por allí entra todo el mundo, y te pero ve todo el lo mundo. que quería, oscuro, era que me viesen, o sea, al hombre de Planeta, que le viesen con Arturo. Y Arturo lo que necesitaba es que, según él, digamos, dejaran de tratarle tan mal en el diario El País, cosa que él llevaba observando desde hacía unos meses, y él me enumeró una serie de cosas que le habían hecho muy feas, y ya no podía más, y pensó, ahora voy a pillar a este incauto, tenemos esa conversación, nos va a ver el Todo Madrid literario, y pronto habrá alguien en Alfaguara que se dará cuenta de que como no arreglen eso tienen un problema, porque este se nos va a Planeta. Así que yo iba también con unas en la manga. El mío era, cuando ya esté en Planeta, le diré, hombre, ahora te ofrezco el Premio Planeta, para que vendas 500.000 de ejemplares en lugar de los 100.000 que ya debió vender, sí. o más. Y claro, no se dio el caso, porque él, en el momento en que consiguió lo que él perseguía, se echó para atrás. Pero es un buen ejemplo de... A ver, esto es finalmente gracioso y no tiene mucha importancia, pero sí que el mundo del libro, más allá de los manuscritos y de la literatura, digamos, tiene una picaresca interminable, Y alguna que otra guerra, y entre todas, en tu libro, para guerra, la de Javier Marías con anagrama, con Herralde. Eso fue Acabó francamente mal. Eso fue una guerra en toda regla. Y yo lo que digo es que no entiendo cómo el editor más listo, el mejor publisher que ha habido en España y seguramente en Europa, que sin duda es Jorge Herralde, cometió el error de no intentar negociar con un autor que estaba convencido de que en una ocasión estaba seguro de que le habían quitado un cierto número de ejemplares de la liquidación, y por eso protestaba. Y entonces llamaba a un amigo suyo de lo literario, pero que como estaba en aquel momento en Pláciganes, y se manejaba ya con los grandes capitales y la gran industria editorial, para consultarme cosas de precios, cosas de ventas. Pero parece un tema muy menor, ¿no? Para un escritor y para un editor de esa dimensión. Para el autor eran unos pocos miles de ejemplares, pero muy importantes. Ojo, pero unos miles de ejemplares son también unos pocos miles de lectores, y eso es muy importante. Exacto. Bien, Benjamín, gracias por corregirme. Pero estaba considerando desde el punto de vista cuantitativo de dinero. Pero para Javier, ese poco dinero, porque al fin y al cabo el 10% de unos cuantos miles no es para forrarte, es para llegar a fin de mes. A él le importaba en ese momento, porque había abandonado la casa del padre. Era muy mayor ya, tenía 35, 37 años, había dejado la casa del padre, por lo tanto tenía que pagar un alquiler por vez primera en su vida. Había dejado la universidad porque sus libros habían empezado a vender y él podía vivir con nada. O sea, Javier Marías llevaba la misma chaqueta, una americana que le recuerdo de tweet, soy un poco inglesa, durante 25 años como mínimo. No gastaba, ahora sí coleccionaba soldaditos de plomo, pero eso fue cuando ya vendía 1 millón de ejemplares en Alemania. Esa es una historia maldita. Sí, pero tú cuentas además que él en los contratos los firmaba las liquidaciones poniendo Javier Marías y debajo, pero no estoy de acuerdo. Exactamente.
Exactamente, y al final se fue, y se fue con la duda, y se fue con una pelea pública a través de cartas al director del Mundo, Qué pena. y fue una cosa terrible, y con eso Herralde, siendo como era el más listo, dejó de ser el más listo, pues se le escapó el autor español que más honor literario tenía en ese momento. Ya. El autor español que más libros vendía en ese momento. El único autor español que vendía fuera de España hasta 1 millón de ejemplares en alemán, pero es que vendía en 40 países. O sea, es un error, es echar piedras a tu tejado, y entonces yo me pregunto y me sigo preguntando, ¿por qué Herralde a la primera queja no le dijo, oye, Javier, tranquilo, y esto lo voy a mirar? Y al cabo de 3 días la madre dice, el idiota del contable ya se ha vuelto a equivocar, le voy a despedir, y no sé qué, y no sé cuántos. Tenías tú toda la razón. Porque con la fortuna que había ganado Herralde con Anagrama, una persona que ya era muy rico de nacimiento, por esos 8.000 ejemplares realmente No merecía pelear. la pena. Enrique, tenía que haber algo más. Enrique, No sé ¿qué es lo más hermoso que te ha ocurrido en tus años como editor? El recuerdo que te viene a la cabeza así a bote pronto, pam, dice, esto. No solo porque lo hiciste bien, sino porque lo disfrutaste. ¿Qué es lo más hermoso que recuerdas? A ver, La trastienda es otra cosa, pero sí, ¿qué es lo más hermoso? no, yo soy imposible para recortar una sola cosa. Siempre es cosas relativas a cómo un autor muy joven, no publicado todavía, a quien nadie conoce, llega un momento en que, a lo mejor ya sin mí como editor ni nada, lo veo pues siendo un autor consagrado. Llámese Benjamín Prado, Ray Loriga, o mucho más joven pues Ignacio Martínez de Pisón o Álvaro Pombo. Digamos, yo he tenido la suerte de que, no sé por qué, todavía esto no tiene ninguna explicación, pues acertaba bastante. Como acertaba bastante, pues he ido viviendo la vida que he vivido en literatura. Y luego, a ver, también me sentí muy satisfecho cuando hice una cosa relativa solo a lo que es el negocio editorial. Yo cuando entré el año 1992 como director editorial de Plaza y Janés, a los 3 meses, el joven alemán que me había fichado me invita a cenar una segunda vez, después de la primera vez fue para el fichaje, y me dice, mira Enrique, yo te dije, te contrato porque vienes de Anagrama, sé que Anagrama y Tusquets son las 2 editoriales que más dinero ganan en España, y quiero que tú hagas lo que hacías en Anagrama, que es elegir buenos títulos y que además vendan. Pero tú me contestaste, sí, pero esto es lento. La literatura puede llegar a tener éxitos, pero es lento. Tienes que hacer primero una marca, etcétera. Bueno, en esa segunda cena me dice, Enrique, de todo aquello que te dije, olvídate. He conseguido contratar lo que tú me dijiste que querías para empezar la nueva colección literaria de Plaza y Janés, que es la nueva novela de Juan Marce. Y 5 libros suyos de fondo para sacar en bolsillo. Pero, a partir de ahora, crea un equipo de editores, son los que yo llamé los editores salvajes. Nadie había pisado una editorial, pero todos sabían leer. Carlos Pujol Lagarriga, Roberto Fernández Sastre, Lilian Neumann, que ahora hace crítica en La Vanguardia, etcétera, etcétera. Virginia Marx, que ahora es scout, etcétera. Toda esta gente les formé, yo que no estaba formado, pero había estado al menos 10 años en Anagrama, y el equipo funcionó como un tiro. ¿Y qué hice yo a partir de ese momento? A mí lo que me pidieron es que salvara una empresa que perdía 2.000 millones de pesetas anuales, que serían unos 200 millones de euros ahora, más o menos. Era muy difícil. Llegó un momento en que me di cuenta de que yo tenía una ventaja sobre los editores, y es que yo era también periodista. Yo sabía lo que era un titular. Y cuando un día me llamó José Luis de Vilallonga, Importante, con el rey. con quien yo tenía una muy buena relación personal, porque nos pegábamos broncas mutuas, porque yo era antes el subdirector de Vogue, y cuando él me mandaba el artículo le decía, por favor, José Luis, las señoras que leen Vogue, no me las insultes, no digas que son pelanduscas, no digas que la mamá de tal señorona es una meretriz, etcétera, etcétera. Bueno, nos reíamos. Lo que hizo José Luis fue leerme en francés, que es como estaba escribiendo el libro, el capítulo del 23F, Sí. de aquel libro. Que dice, Vilallonga me contó en alguno de nuestros encuentros y conversaciones telefónicas que, de hecho, Juan Carlos sí estuvo tentado de aceptar la propuesta de Armada y bendecir el golpe y seguir reinando en una monarquía golpista. Y que fue Sabino
quien le dijo que eso le garantizaba un reinado breve y la condena para siempre de la dinastía borbónica. Y así le convenció de lo poco práctico que iba a ser, a efectos de la conservación del trono, unirse a aquella pandilla de nostálgicos del franquismo. Es decir, que fue no una idea democrática ni constitucional, sino el deseo de conservar el poder lo que guió a Juan Carlos. Y no fue el propio Juan Carlos quien pensó con fundamento democrático, sino el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo. Toma, y aquí hay que parar y coger aire porque esto es muy fuerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.